y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7. El día de hoy estamos terminando el pasaje del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos del 13 hasta el 29. Estamos terminando la sección de Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7. Jesucristo ha predicado el sermón más grande que un ser humano ha predicado, el sermón del monte. El mensaje se llama Fundamento de Vida, Mateo capítulo 7, versículos del 13 hasta el 29. Esta es la palabra de Dios. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y muy grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Oremos. Padre que estás en los cielos, rogamos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad del Evangelio en el Sermón del Monte y podamos creerla. Y al creerla, Señor, que nuestras vidas sean transformadas en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos los que estamos aquí, a menos que no vivieras en la Ciudad de México, el 19 de septiembre del 2017, experimentaste un terremoto, 7.1, y cada uno de nosotros tiene sus historias en donde te agarró el terremoto. Lo que sabemos es que más de 40 edificios se cayeron, algunas casas se cayeron. Tú pudieras ver un edificio que se cayó una hora antes junto a otro edificio y al verlos lucirían igual. Pero después del terremoto, uno de los edificios se cayó completamente. Más de 40 edificios y muchos más quedaron con serias averías. Ahora, la pregunta es: ¿por qué algunos edificios se cayeron y otros no?
Y la respuesta es muy sencilla, o parece muy sencilla, pero la respuesta está en los cimientos. Un edificio se cayó porque no tenía buenos cimientos. Hubo mucho engaño. Y otros edificios permanecieron porque tenía buenos cimientos. Jesucristo va a utilizar esta imagen de una casa que permanece ante una tormenta y una casa que se derrumba ante una tormenta, para hablar acerca del fundamento de tu vida. Hay tres cosas que damos por sentado todos los seres humanos. Tres cosas. Número uno es que todo ser humano tiene un fundamento de vida, tiene su vida sobre un cimiento, estés consciente o no estés consciente. Número dos, todo ser humano está edificando, sigue construyendo su vida sobre ese cimiento. Otra vez, puedes estar bien consciente o no, pero estás construyendo sobre ese fundamento. Y número tres, las tormentas de la vida, al vivir en un mundo caído, las tormentas que todos enfrentamos, todo ser humano, que apuntan a la gran tormenta del juicio de Dios, va a revelar el fundamento de tu vida, va a revelar el cimiento de tu vida. La pregunta que queremos contestar en esta tarde es sobre qué cimiento estás edificando tu vida. Y Jesucristo va a contestar esta pregunta a través de cuál es el confort en tu vida, cómo defines el éxito en tu vida y cuál es el futuro de tu vida. Jesucristo va a contestar esta pregunta. Tú vas a descubrir sobre qué fundamento está tu vida, sobre qué cimiento está tu vida. Al contestar estas preguntas, ¿cuál es tu confort en esta vida? ¿Cómo defines el éxito en esta vida? ¿Y hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Cuál es tu futuro? Y déjenme decirles que solamente hay dos clases de confort, solamente hay dos clases de éxito y solamente hay dos futuros. Y Jesucristo va a hablar de esto al hablar nuevamente de dos caminos, uno ancho, uno angosto, al hablar acerca de dos árboles, uno bueno y uno malo y sus frutos, y al hablar acerca del cimiento de dos casas, una sobre la roca y otra sobre la arena. ¿Sobre qué cimiento estás edificando tu vida? En primer lugar, Jesucristo habla acerca del confort. Dos tipos de confort que puedes tener en este mundo. Y habla acerca de dos puertas, la puerta estrecha contra la puerta ancha. Jesucristo dice, y por favor noten esto, Jesucristo está terminando el sermón del monte y escucha las palabras de Jesús y él dice, entren. Es un llamado. Él está diciendo, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Jesucristo está haciendo una comparación entre dos puertas. Y la primera puerta es una puerta ancha. Y por lo mismo que es ancha, es fácil de entrar. La palabra se refiere a una variedad, se refiere a amplitud, se refiere a que no hay ningún problema, no hay resistencia para entrar a través de esa puerta. Por lo tanto, es bastante fácil de entrar. Tan fácil como lo que el Papa que acaba de fallecer dijo, que todas las religiones nos conducen a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si todas las religiones nos conducen a Dios, la puerta está súper ancha. Simplemente, sé sincero, ¿sí? Ahora, Jesucristo dice que esta puerta ancha al final te va a conducir a la destrucción. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante.
Pero él dice, entra por la puerta angosta. Entra por la puerta angosta, porque estrecha es. Y la palabra ahí estrecho significa dificultad, significa sufrimiento. Y la verdad es que no es muy atractiva. Si te pusieran dos puertas por las cuales entrar y donde te dicen sin dolor y con dolor, ¿a dónde te irías naturalmente? Te irías naturalmente a la puerta sin dolor. Pero la puerta por la cual Jesucristo dice que debemos de entrar, nos dice entren. Es una puerta que Él no te engaña, no te dora la píldora. Jesucristo dice que va a haber dolor, que va a haber sufrimiento. Ahora, no nos debe de extrañar esto, porque Jesucristo lo dice desde el principio, desde las bienaventuranzas. Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran. Jesucristo dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Más adelante Jesucristo dice que si te insultan debes de estar listo para recibir otro insulto. Y Jesucristo dice que debes de amar a aquellos que te persiguen. Jesucristo nuevamente no le dora la píldora a nadie. Él está hablando acerca de la realidad y nos está invitando nuevamente a entrar a una puerta donde podemos encontrar dolor y sufrimiento. Ahora, vean por favor lo que Pablo y Bernabé, al estar plantando iglesias, era una de sus enseñanzas. Hechos capítulo 14, el versículo 22. Después de establecer la iglesia, ellos están a punto de salir, pero escuchen por favor las palabras de Pablo y de Bernabé a la iglesia que acaban de plantar. Y dice, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Nuevamente está hablando acerca de una puerta estrecha. Ahora, ¿por qué es necesario escuchar este mensaje? Porque vas a escuchar otro mensaje y vas a escuchar el mensaje de los falsos profetas. Jesucristo dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Y después habla acerca del árbol bueno que da fruto bueno, el árbol malo que da fruto malo. El tema de los falsos maestros y de los falsos profetas nuevamente no es nuevo, porque en el Antiguo Testamento habla mucho acerca de esto. Un profeta es aquel hombre que habla de parte de Dios al pueblo. Pero un falso profeta es alguien que dice hablar en el nombre de Dios, pero todo es completamente mentira. Es completamente mentira. Es muy interesante que en el libro de Jeremías capítulo 6, el versículo 14, siendo Jeremías un verdadero profeta de Dios, quien le ha dicho al pueblo de Dios, arrepiéntanse, porque si no el juicio de Dios va a venir y vamos a ser llevados al exilio por causa de nuestra idolatría. Arrepiéntanse. Pero saben, Jeremías no era el único profeta. Aparecieron otros profetas. ¿Y saben cuál era el mensaje de estos profetas? Ahí está, Jeremías 6:14. Jeremías dice, estas personas curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, cuando en realidad no hay paz. Jeremías está hablando acerca de un mensaje de juicio. El juicio viene, arrepiéntete. ¿Y los profetas falsos? Por favor, tenemos el templo de Dios, no nos va a pasar absolutamente nada. Jeremías es un hombre deprimido, es un hombre, quién sabe, ¿sí? Por favor, escucha el mensaje, todo va a estar bien, síguete casando, bebe, tranquilo, relájate, disfruta de la vida, no va a pasar absolutamente nada. Jerusalén fue destruida y el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Pero todos estaban felices de la vida escuchando a los que dicen paz. Ahora,
Podemos pensar que, bueno, pues esto es profecía del Antiguo Testamento y eso les pasó a los judíos por sus pecados, ¿no? Pero el día de hoy escuchamos este tipo de mensajes también. Escuchamos este tipo de mensajes también. ¿Cuál tipo de mensaje? ¿El cielo es un mito? ¿El infierno es un mito? Por favor, siglo XXI. ¿Y estás predicando acerca del infierno? El infierno es un mito, ¿sí? Satanás es un mito, ¿sí? Satanás es un personaje que crearon las religiones para asustarnos. El pecado es una enfermedad. Por lo tanto, si andas cargando culpa por algo, no debes de cargarla, es una enfermedad. No eres responsable de eso. ¿Quién es responsable de sus enfermedades? Por favor, deja la culpa afuera. Todas las religiones conducen a Dios. Así que simplemente sé sincero. Aparte, si existe un Dios de amor, ¿qué clase de Dios sería el que castigara eternamente a sus criaturas? Por lo tanto, no te preocupes, relájate. Vive la mejor versión de tu vida, ¿sí? Todos estos mensajes los escuchamos de diferentes maneras, pero todos estos mensajes son completamente falsos. Pablo, escribiéndole a Timoteo, 2 Timoteo 4:13, él dice: porque llegará el tiempo, y el tiempo es, y no simplemente hoy, ¿ok? Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. No hay verdad, cada quien su verdad. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Vive tranquilo, ¿sí? ¿Cómo te atreves a decirle a alguien que está mal? No van a tolerar la sana doctrina, no van a tolerar la verdad, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y entonces nos encanta escuchar esos mensajes. ¿Por qué? Porque nuevamente están hablando de una puerta ancha donde es muy fácil entrar y donde todo mundo va, ¿no? Entonces, qué raro que tú vayas en sentido contrario, ¿no? Qué raro que vayas en sentido contrario, cuando todo el mundo entra ahí, todo el mundo va ahí, todo el mundo parece que es feliz ahí. Y lo que te lleva esa puerta es a un confort terrenal cuyo destino es la destrucción. Entonces, Jesucristo está hablando que hay un confort terrenal y un confort celestial. Solamente hay dos clases de confort. Y ojo, cuando digo confort, no estoy hablando de poder disfrutar de la creación de Dios. No estoy hablando acerca de eso. Somos llamados a disfrutar de la creación de Dios y administrarla bien. De lo que estoy hablando es del cimiento, el fundamento de tu vida. Y yo quiero, como una vez alguien me dijo en consejería, es que yo quiero una vida sin sufrimientos. Pues le dije, deberías de estar muerto, ¿sí? Porque todo ser humano en un mundo caído va a sufrir de diferentes formas, ¿sí? Pero quiero una vida sin dolor, quiero una vida de confort. Y cuando hacemos de esto nuestro fundamento, entonces vas a poder estar listo y preparado para todas las ofertas que te hace el mundo de por qué vas a sufrir. Vive la vida, es tu única vida. Y una serie de mensajes que tú ya las conoces. La puerta estrecha es una puerta de confort celestial que nos lleva a la vida eterna. La puerta amplia es una puerta que te va a dar un confort temporal, pero que su fin es destrucción, dice Jesucristo. Y es muy interesante cómo Pablo describe esto, hablando acerca de un dolor aquí en la tierra, pero disfrutando de un confort celestial. Y ve por favor lo que Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10. Por favor, el contraste es confort terrenal contra confort celestial. Y Pablo dice que en su ministerio, en su vida, dice aparentemente tristes, pero siempre alegres.
pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. ¿Puedes verlo aquí? ¿Puedes ver la diferencia entre el dolor terrenal, donde dice, parece que estamos tristes, y el confort celestial, pero verdaderamente estamos alegres? El dolor terrenal, donde parece que somos pobres, pero Pablo dice, pero estamos enriqueciendo a muchos con el evangelio. Y Pablo dice, pareciera que no tuviéramos nada, como Jesucristo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero Pablo sabe, poseyéndolo verdaderamente todo. Poseyéndolo verdaderamente todo. Confort celestial en medio de dolor terrenal. Una pareja de misioneros trabajando en estos tiempos en medio del conflicto entre Israel y Palestina, vieron algo en medio de este conflicto que les trajo y les ilustró precisamente esta frase: confort celestial en medio de dolor terrenal. Y lo que ellos vieron fue a un pastor con sus ovejas, con su rebaño, que quedó en medio del fuego cruzado. ¿Y qué es lo que hizo este pastor? En medio del fuego cruzado, no huyó, sino que se quedó con sus ovejas. Y cuando empezaba los disparos, las ovejas sentían temor y se querían dispersar. Y lo que hacía este pastor era que con mucho cuidado agarraba su vara y empezaba a traer a las ovejas que no se dispersaran, y empezaba a hablarles a sus ovejas. Y las ovejas no se dispersaban, se calmaban nuevamente. Y nuevamente disparos, tiros, y otra vez las ovejas queriendo dispersarse, y otra vez el pastor con mucho cuidado jalándolas con su vara, hablándoles por su nombre, y las ovejas otra vez se calmaban. Esta es una imagen increíble acerca de lo que necesitamos en medio del dolor terrenal, que es que todo ser humano va a experimentar. Pero en medio del disconfort o en medio del dolor terrenal, necesitamos ser reorientados hacia el rostro y la voz de nuestro buen pastor, que nos dice: no tengas miedo, yo estoy contigo y voy a estar contigo. Necesitamos eso. Necesitamos eso en medio del dolor terrenal, en medio de atravesar la puerta estrecha. Necesitamos enfocarnos en nuestro buen pastor, porque cuando pasamos a través de él, él es la puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y cuando entramos por esa puerta, ya no encontramos ya estrechez, encontramos vida, encontramos luz, encontramos grandes espacios. Y eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Y eso es lo que Jesucristo nos está diciendo, de fundamentar nuestra vida, poner ese cimiento y crecer en ese cimiento, en el cimiento del confort celestial, y no en el cimiento del confort terrenal que te lleva simplemente a la destrucción. Ahora, ¿en dónde estás edificando tu vida? Solamente hay dos clases de confort, pero hay dos clases de éxito también. Hay dos tipos de éxito. Y Jesucristo habla acerca, en primer lugar, de un peligro de definir el éxito de acuerdo a como lo define nuestro mundo. Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Siempre que menciono este texto, siempre digo que este texto nos debería de dar miedo. Nos debería de dar mucho miedo.
no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora déjenme decirles que cuando aquí dice Señor, Señor, no es como nosotros utilizamos la palabra Señor. Mira, ahí va caminando un señor, hola Señor. No, no es eso. La palabra aquí Señor en griego es la palabra kurios. Y esta palabra tiene una connotación de divinidad. De hecho, en la persecución de los cristianos en los primeros siglos, la pregunta para ellos era, ¿Cristo es Señor o César es Señor? Y si tú deseas que César es Señor, listo, no hay problema, vaya a seguir con su vida. Pero si tú decías, Cristo es Señor, Cristo es el único y verdadero Dios, nuevamente tú sabías que acababas de tener la espada sobre tu cuello, era una sentencia de muerte. Así que estas personas de las cuales Jesucristo está hablando aquí, reconocen su divinidad, mas sin embargo no van a entrar en el cielo. Es más, vean por favor, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es aquel día? Muchos me dirán en aquel día. Y cuando la Biblia habla acerca de el día, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está hablando acerca del día final, del día del juicio final. Jesucristo viene por segunda vez y una de las cosas que va a pasar es que viene el juicio de Dios en ese día. Ahora, aquí hay algo que también es muy importante y me voy a regresar un poquito a la puerta ancha y la puerta estrecha, porque muchos pueden pensar que lo que Jesucristo está hablando de la puerta ancha son todas las cosas malas que hay en el mundo y Jesucristo nos está advirtiendo, no vayas con los malos. Y la puerta estrecha es la puerta donde los santurrones, los religiosos, los que viven una vida moral. Y Jesucristo nos está diciendo, vive una vida moral, cumple los 10 mandamientos, sé buenito por favor. No, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Jesucristo está aquí hablando de personas religiosas, de personas que confesaron que Él es Dios, pero no van a entrar en el cielo. No van a entrar. No van a entrar. Así que no se trata de los malos contra los buenos. No, no va por ahí. Y es muy interesante que Jesucristo dice, yo jamás los conocí. ¿Por qué Jesucristo dice que yo jamás los conocí? Juan 17, el versículo 3 dice, esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. La palabra conocer en el griego no simplemente es tener el dato, Dios existe, Jesucristo es Dios, es realmente tener una relación con Él que me lleva a una obediencia por amor a Él. Así que estas personas que tenemos aquí pasaron toda una vida engañados. Y cuando se presentan delante de Dios, no van a entrar en el cielo. Y eso nos debería de dar miedo. Ahora, ¿Jesucristo está usando el miedo como una motivación para llevarnos al reino de los cielos? Antes de entrar a la universidad, fui como misionero con una organización que se llama Operación Movilización. Y una de las cosas que hacíamos era pasar películas. Estoy hablando de los 80s. Y había una película que pasábamos que se llamaba El Infierno. Malísima. Pero que metía miedo. De veras, malísima. Porque ponían al diablo como si él fuera el gerente en el infierno. Y andaba ahí atormentando a todos, ¿no? Una mentira. Pero terminaba la película y entonces algunos de nosotros pasábamos al frente para presentar el evangelio e invitarlos a Cristo. Después de ver la película y decirles cuántos quieren aceptar a Cristo, ¿saben cuántas manos se levantaban? ¡Todas! ¿Sí? Después de ver una mala película acerca del infierno. Jesucristo no está utilizando el miedo como motivación para ir al cielo.
Déjame explicártelo de esta manera. Estás en tu casa y estás dormido. Estás bien profundo. Y de repente viene alguien y te empieza a jalar y te dice: despiértate, tu casa se está quemando. ¿Acaso tú te levantarías y le dijeras: deja de asustarme? ¿Le dirías eso? No, no le dirías eso. Es la realidad, tu casa se está quemando, necesitas salir. Y Jesucristo está hablando acerca de una realidad y nos está diciendo: entren por la puerta estrecha. Ahora, ¿por qué estamos hablando de que hay dos clases de éxito con este versículo? ¿Por qué estamos hablando acerca de eso? Es muy interesante que en Lucas capítulo 10, Jesucristo envía a 72 personas a predicar el evangelio. 72 de sus discípulos. No eran simplemente 12 personas que seguían a Jesús. Sí, Jesucristo tenía un grupo especial de 12 personas, pero había muchas otras personas más. Y Jesucristo envió a 72 a predicar el evangelio. Es muy interesante lo que Jesucristo les dice cuando ellos regresan. Ellos regresaron súper emocionados y le dicen a Jesús: hasta los espíritus se nos someten en tu nombre. Estas personas empezaron a echar demonios por todos lados, ¿sí? Como estos, ¿no? Miren otra vez, por favor. Profetizamos, echamos fuera demonios, milagros, ¿sí? Y estos 72 estaban súper emocionados, pero de lo más emocionados que estaban era: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y vean la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús en Lucas capítulo 10 versículo 20 es: no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Lo que quiero que noten es la diferencia entre lo que ellos dijeron y lo que Jesucristo les dice que hicieron. Ellos dicen: Señor, hasta los espíritus se nos someten en tu nombre. Y Jesucristo les dice: no se alegren de que puedan someter a los espíritus. En otras palabras, ellos estaban más contentos con el éxito que habían tenido en el ministerio sacando demonios, en lugar de pensar que el éxito que tuvieron en el ministerio fue por causa de Jesús y que deberían de regocijarse y de alegrarse por el éxito que Jesucristo va a tener en la cruz a favor de ellos, lo cual les va a asegurar la vida. En otras palabras, voy a utilizar a Jesús para tener éxito, pero la gente me va a mirar a mí, no va a mirar a Jesús, no va a mirar a Jesús. La gente me va a mirar a mí y va a ver mis resultados. Y lo que Jesucristo está hablando aquí es de una obediencia que posiblemente nadie ve, que no es espectacular, que no te van a dar todos los likes que quisieras en tus redes sociales, pero que el honor y la gloria se le da al que verdaderamente lo hizo. En otras palabras, no te regocijes en el éxito que usas con seguridad usando el nombre de Jesús. El grande predicador, el grande maestro, miren a todas las iglesias por favor, ese no es el éxito a los ojos de Dios. Vea por favor lo que les dice esta gente. Esta gente le dice a Jesús: echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. Jesucristo les dice: yo no los conocí. Ahora Jesucristo les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Pero ¿qué no les parece la voluntad del Padre? Echar fuera demonios, profetizar y hacer milagros. ¿No les parece? Jesucristo no está impresionado. ¿Por qué Jesucristo no está impresionado? Dos razones. Número uno, podemos hacer muchas cosas buenas
con muy malas intenciones. Yo puedo estar aquí predicando y ustedes no saben lo que hay en mi corazón. En mi corazón quiero que cada uno de ustedes vaya a mi Facebook y diga: qué grande predicador es Marco, qué bruto. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual lo hago. Ustedes no saben mi corazón, yo puedo estar haciéndolo por eso, ¿no? Y un día presentarme delante de Dios y decir: Señor, Señor, ¿qué no sabes que fui pastor de Cordero de Dios? Y plantamos, ¿no? Y lo horrible que sería escuchar: a ti no te conozco. Entonces, por un lado, la obediencia a Dios no es simplemente cuestiones externas, tiene que ver con una motivación interna correcta. Una motivación interna correcta. Y por el otro lado, cuando estos hombres vienen, se nos someten en tu nombre. En tu nombre hicimos. ¿Sabes qué es lo que ellos están esperando? ¿Cuál es mi recompensa, Señor? Lo hice. ¿Cuál es mi recompensa? Y Jesucristo les dice: no te conozco. O lo que dice anteriormente en el Sermón del Monte: ya obtuviste tu recompensa, ¿no? Todos tus likes en tus redes sociales, esa es tu recompensa. Sí, pero no te conozco. La motivación con la cual hiciste era incorrecta. Apártate de mí, hacedor de la maldad. Dos clases de confort, dos clases de éxito. El éxito terrenal se mide por resultados. Eché fuera demonios, profeticé, hice muchos milagros. Ahí están los resultados, Señor. Jesucristo les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. El éxito a los ojos de Dios se mide en la fidelidad a Jesús. El que hace mi voluntad. El que hace mi voluntad. Una pareja de misioneros que pasó 40 años en el África, regresaba a los Estados Unidos. Había ya pasado toda su vida productiva en el campo. Habían sufrido, habían predicado, habían establecido iglesias, habían discipulado, habían enseñado. Venían cansados. Estoy hablando de la primera década del siglo XIX, del siglo XX. Y en el mismo barco en el cual regresaban a Estados Unidos venía el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Y cuando ellos llegaron a los Estados Unidos, había una grande banda, había una grande multitud, había mucha gente para vitorear y aplaudir al presidente de los Estados Unidos porque había ido una semana de caza a África y estaba de regreso. Y el misionero vio quienes estaban ahí, no había nadie esperándolo. Y esto le dolió mucho en su corazón. Y le dijo a su esposa: me siento muy mal. Hemos empleado nuestra vida 40 años en el África y vienen aquí simplemente toda esta multitud a darle aplausos al presidente cuando nosotros hemos dejado nuestra vida allá. Dice: no lo entiendo y me duele mucho. Su esposa le dijo: habla con Dios y dile lo que hay en tu corazón. Y este hombre, llegando al cuarto del hotel donde iban a quedarse, estuvo un tiempo con Dios en oración, derramando su corazón. Señor, no lo entiendo. Porque este hombre llega a casa y mira todo lo que le da. Nosotros hemos llegado a casa y no hay nadie que nos reciba. Y este hombre dice: sentí en mi corazón que Dios me dijo: es que todavía no has llegado a casa. Todavía no has llegado a casa. Todavía no has llegado a casa. El éxito no es aquí en la tierra y no se mide por los resultados. Pero si has sido fiel por amor a mí, espera el recibimiento que vas a tener en casa. Solamente hay dos clases de éxito:
El éxito terrenal que se mide por resultados y el éxito celestial que se mide por la fidelidad de Jesús. Voy a hacer un pequeño paréntesis, padres. Padres, por favor, escúchenme. Si tú crees que estás criando a tus hijos para que tengan éxito en la vida, al darles una buena educación, y solo es eso para ti el éxito de tus hijos, estás bien equivocado. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y que se pierda? Pero en tu mente está que mi hijo sea lo que tú quieras que tu hijo sea, ¿no? A lo mejor ya hasta que mi hijo sea un influencer, ¿no? ¿Y la iglesia? ¿Qué importa la iglesia? Con que tengas religión y seas una buena persona. Padres, por favor, escúchenme y escuchen a Jesús. El éxito en la vida de tus hijos no es porque sea un profesionista, tenga un carro, tenga una casa. Ese no es el éxito. El éxito en la vida de tus hijos es que permanezcan fieles a Jesús en medio de una generación perversa, y que amen a Jesús con todo su corazón, y que sean buenos profesionistas. Gloria a Dios por eso. Pero el éxito no está en los resultados, el éxito está en la obediencia. ¿Cómo defines el éxito? Por último, Jesucristo habla acerca de dos futuros y habla acerca de dos casas. Ya lo leímos. Una casa sobre la roca, que viene la tormenta y la casa permanece, que viene un terremoto y la casa permanece. Y otra casa que fue cimentada sobre la arena y vienen las mismas tormentas, y grande es su pérdida, dice Jesús. Jesucristo dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, este es el cimiento de aquel que funda su vida sobre la roca. Oye y obedece, las pone en práctica. Pero el que lo hace en la arena, dice: el que me oye y no las pone en práctica. Dos casas que lucen iguales, pero su cimiento es completamente diferente. Y la tormenta viene. No tan solo las tormentas de esta vida, sino la tormenta final, el juicio final de Dios. Es lo que Jesucristo está diciendo. El que entra por la puerta ancha, destrucción. El árbol que no da buen fruto, al fuego. La casa que cae porque fue cimentada en arena, grande pérdida. Nuevamente Jesucristo está haciendo una advertencia, porque Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Sabías eso? Jesucristo habló el doble, habló del cielo, el doble habló del infierno. Jesucristo nos está haciendo una advertencia en donde está cimentando tu vida. Cuando Jesús regrese, el juicio de Dios vendrá y la humanidad será dividida por dos futuros distintos. Una eternidad en el infierno. Y por favor, escuchen esto. Cuando la Biblia describe el infierno, lo describe a través de metáforas para que tú entiendas. Fuego, el gusano que nunca muere, tinieblas. Son metáforas para que las entendamos. La realidad es mucho peor. Una vida por toda la eternidad separada de Dios. Cuando la Biblia habla acerca del cielo, utiliza metáforas. La realidad es mucho mejor. Cuando Jesucristo regrese, la humanidad va a ser dividida. Y no se trata de los malos y los buenos. No, nunca. ¿No? Ay, ¿a poco acaso Dios va a desechar a todas las buenas personas de las otras religiones? Pues es que no hay buenas personas de otras religiones, ni siquiera en el cristianismo hay buenas personas. No se trata de eso.
Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí pueden entrar al cielo, pueden entrar al Padre. ¿Es estrecha la puerta? Sí, sí lo es. Y el futuro, tu futuro, depende nuevamente de tu respuesta a las palabras de Jesús. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles son estas palabras? Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte. Ya lo escuchamos. Alguien pudiera decir: perfecto, ya sé de qué se trata. Voy a poner en práctica las palabras de Jesús. No voy a odiar, no voy a vivir una vida de inmoralidad sexual, voy a amar a mi enemigo, no voy a ser codicioso, no me voy a preocupar, no voy a juzgar a nadie. Y empiezas a hacer una lista de las palabras de Jesús y crees que si las cumples vas a tener entrada al cielo. Es una equivocación. No va por ahí. No va por ahí. Jamás va por ahí, porque nadie lo puede hacer. Si piensas de esa manera, has olvidado las primeras palabras de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? Uno que se presenta delante de Dios y dice: estoy en bancarrota. Pero no nos gusta eso, porque yo no soy tan malo. Yo te puedo contar quiénes sí son malos, ¿no? Yo no soy tan malo. No puede ser que sea tan malo. Bueno, solamente si te presentas delante de Dios y dices: estoy en bancarrota espiritual, es que entonces te aferras a lo que Jesucristo hizo por ti. ¿Quién es el único hombre que cumplió con las palabras del Sermón del Monte? Jesús. ¿Y en quién es el único hombre que fue condenado por que todos nosotros no hemos obedecido las palabras del Sermón del Monte? Jesús. Jesucristo fue condenado porque tú y yo no obedecemos las palabras del Sermón del Monte. Pero cuando tú vienes a Él en bancarrota espiritual, entonces lo que Jesucristo hizo se te acredita a ti. Y Jesucristo empieza a reedificar tu vida sobre el cimiento de la roca que es Jesucristo, que es Jesucristo mismo. Isaías capítulo 28 versículo 16 dice: por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, una piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe en Él no andará desorientado. La única forma en la cual entrar por la puerta angosta y experimentar el confort celestial en medio del dolor terrenal, la única forma de experimentar el verdadero éxito y la única forma de que tu futuro sea seguro en el cielo, es que te presentes delante de Dios y digas: estoy en bancarrota espiritual por todos mis pecados y me arrepiento. Y sé que fuiste a la cruz en mi lugar. Gracias. Creo, confío. Eres mi Señor, eres mi dueño, eres mi amo. Mi vida es tuya. Y entonces cuando venga la tormenta, te van a encontrar
agarrado a un confort celestial, experimentando éxito por tu fidelidad, por amor a Jesús. Y empezando a experimentar un futuro glorioso, el futuro que nos espera a todos los que nos hemos declarado como personas en bancarrota espiritual. ¿En dónde estás edificando tu vida? ¿En dónde estás edificando tu vida? Ven a Jesús. Oremos. Señor que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Gracias, Señor, que viniste para que no nos perdiéramos. Gracias, Señor, que dejaste todas tus riquezas en los cielos, porque como dijimos, Señor, hace algunas semanas, tú nos atesoraste. Que dejaste, Señor, tu trono en el cielo. Gracias, Señor, que como se cantó hace un momento, tu amor fiel nunca nos abandonará. Gracias, Señor, que aún en medio del dolor terrenal podemos experimentar el confort celestial. Señor que estás en los cielos, permítenos seguir profundizando en este amor tan grande que nos pueda llevar cada vez más y más a una obediencia por amor a ti. Y permite que el futuro seguro que nos espera en los cielos y en la nueva tierra, Señor, marque, haga una diferencia en nuestras vidas hoy. Y líbranos del engaño, que el éxito en esta vida son resultados. En el nombre de Jesús, toca los corazones, Señor, que están aquí y que todavía no entran y que están engañados con respecto a la vida de éxito y que su futuro es espantoso. Toca sus vidas, tráelos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.